Ok, me propuse crear unos slideshow para hablar un poquito de la dicotomía y la tricotomía. El título del slideshow, como ven en la pantalla, es dicotomía o tricotomía. ¿Cuál es nuestra verdadera composición? Las traducciones de alma, de la palabra alma y de la palabra espíritu en los idiomas bíblicos. La palabra espíritu es ruach en hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, es neuma. O sea, que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento y se refiere a espíritu, se tradujo de ruach, y si es en griego, de neuma, claro. Hay otras palabras que en el Antiguo Testamento también se traducen como espíritu, que no necesariamente es ruach, pero eso es parte de nosotros profundizar y buscarle el original del cual se tradujo, porque no siempre las cosas son como aparentan ser. Dice, la palabra alma es la palabra hebrea nefesh, y en el Antiguo Testamento la palabra griega por alma es sushe. La definición de alma. El alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. Esta definición la saqué del libro llamado El hombre espiritual, página 22 de 476 páginas que tiene. Este libro me lo facilitó un hermano de apellido Cabrera. Utilicé este libro para darle esta definición de alma, ya que en la Biblia no vas a encontrar per se una definición de alma. En el libro también el autor nos dice que el alma es el asiento de las emociones, es lo que nos representa como individuo. Ahí está nuestra personalidad, es donde tomamos las decisiones, buenas o malas. El alma sirve de enlace entre la parte material y la inmaterial, o sea, el espíritu. Y eso es una unión mística ahí entre el alma, cuerpo y espíritu. Más abajo dice, origen del alma. El cuerpo estaba inerte, pero cuando se encontró con el espíritu de vida se produjo una tercera entidad. También cogí este extracto porque está bien resumido. Él explica el origen del alma con una serie de ejemplos materiales. Y entonces nos explica también que cuando Dios sopla el hálito de vida en el hombre, entra en el hombre el espíritu, y a la parte espiritual, entrar en contacto con la material que Dios creó, eso produce el alma. Esa es la explicación que da en el libro. Es una explicación que es totalmente antibíblica, porque la Biblia no dice eso en ningún lado. Y para poder sustentar su posición, él da unos cuantos ejemplos, que si el agua, la tinta y etcétera, etcétera. Ejemplos así medios extraños, porque al no tener sustento bíblico para poder sustentar el origen del alma como un ente diferente del espíritu, pues tienes que jugarse la fría e inventarse esos tipos de ejemplos. Sigamos por aquí. Cabe destacar que la definición de alma que nos brinda el autor, me refiero al autor del libro El hombre espiritual, no es una bíblica. Eso que yo leí anteriormente, eso la Biblia no lo dice en ningún lado. Sigo, el origen del alma, según descrito, no es bíblica de igual manera, ya que especula fuera del marco escritural. Todo lo que él dice, todos los ejemplos que da, todo lo que él utiliza en ese libro, que me hubiese gustado poner más referencia sobre ese libro, nada de eso aparece en la Biblia. Todos son inventos que se sacó no sé de dónde. Ahora viene una de las partes más importantes, que es, esto lo tenemos, si es posible, escribirlo en un papel, porque con esto vamos a estar bregando todo el estudio. A pesar de que este slide se va a pasar y quizás no vamos a tener esta gráfica, pero si lo escribo en un papel,
cuando yo siga trayendo textos bíblicos, con esto nos va a ser de gran ayuda. Alma en hebreo es la palabra nefesh, que es la 5315 en Strong. Alma en griego es sushé, que es la 5590 en Strong también. Espíritu en hebreo es ruach, que es la 7307, y espíritu en griego es neuma, 4151. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos que yo les traje, donde se van a usar indistintamente alma para referirse al ser humano, a la parte inmaterial, y espíritu haciendo referencia a las mismas cosas que los tricotomistas le atribuyen única y exclusivamente un ejemplo al espíritu. Vamos a ver eso mismo haciéndolo el espíritu y el alma. De igual manera, con las cosas que se le atribuyen al alma, haciéndola al espíritu. Pero me voy a desviar un momento en una pequeña pregunta que yo me hice, y que cuando la aclare creo que va a arrojar luz en este tema, y quizás se aclare de por sí toda esta cuestión de la dicotomía y la tricotomía. Sigo. Aquí vemos en este diagrama la representación de cómo se ve la tricotomía y la dicotomía. En la primera gráfica de arriba superior vemos en el lado izquierdo superior alma, espíritu y cuerpo. Así lo ven los tricotomistas. En el lado derecho superior vemos alma y cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Representando alma y espíritu la misma entidad incorpórea, o sea, espiritual, y el cuerpo lo material. En la parte inferior izquierda vemos el diagrama de los dos circulitos, que eso nos trae recuerdo de la clase de matemática. Y vemos que los dos circulitos comparten algo en común. Esa propiedad que comparten en común es el alma. El espíritu está representado en verde, el cuerpo en azul y el alma en violeta. Eso significa que ese es el ente que une tanto el espíritu como el cuerpo. En el libro El hombre espiritual, el autor nos dice también que el espíritu es el que se encarga de la comunicación con Dios, de la alabanza a Dios y de darle toda la gloria a Dios. Y en el alma es que están las emociones, la identidad, como dije antes. Y el alma, por decirlo así, es la que cuando el hombre peca en su cuerpo, el alma lleva la mancha del pecado. Entonces el alma es la que Dios va a juzgar, y es la que va o a salvación con el Señor o a condenación eterna. Pero el espíritu, no importa de quién sea de Hitler, de un niño, de Mahoma, de Buda, de Tomás Trampa, del que sea, el espíritu va a Dios porque fue el soplo de vida que Dios le dio. Así me lo enseñaron, pero así pues, ¿qué se va a hacer? Vamos a seguir el estudio y veremos. En el otro diagrama vemos en la representación del cuerpo humano el alma, el cuerpo, el alma en el medio y el espíritu. Sigamos. ¿Los animales tienen espíritu? ¿Tienen alma? Esa es una buena pregunta. Antes de entrar de lleno en este tema de la dicotomía y la tricotomía, es una pregunta interesante y válida, la cual se encuentra contestada en la Escritura, aunque no muchos cristianos conozcan la respuesta bíblica de esta pregunta, la cual a final de cuentas nos va a arrojar luz sobre el tema en cuestión. Le he hecho la pregunta a unos cuantos personas, unos cuantos cristianos, y todos me han dicho que los animales no tienen espíritu y mucho menos tienen alma. Y es bien interesante porque la Biblia se expresa sobre esto. Hay que aclarar que la naturaleza del alma del animal no es la misma naturaleza del alma del ser humano. El animal, Dios lo da la orden y surgen del mal, da la orden al mal que cree almas vivientes. Esa es la traducción correcta, almas vivientes, y en la tierra de igual manera que creen almas vivientes, refiriéndose a los animales. Esa es la traducción original, que creen almas vivientes. La pasa Reina Valera es más elegante y lo produce seres vivos o seres vivientes. Pero
es bien interesante porque los cristianos todos creen que los animales no tienen alma y sin embargo la Biblia tiene textos bíblicos que hacen referencia a este tema. Vamos a seguir. El tema que escogí, el texto bíblico que escogí, Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo? Sabemos que Dios, cuando creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza suya, con raciocinio, pensamientos y una serie de sentimientos y particularidades que no están en los animales. Cuando sopla el hálito de vida en el hombre, le da un hálito de vida eterno, porque fue creado a la imagen de su creador y nos hizo eterno. Así dice la Biblia, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Mas no así los animales. Los animales no son eternos. Estaba viendo un estudio bíblico de una señora que decía que los animales van a ir al cielo, utilizando este mismo texto de Eclesiastés 3:21 y sacándolo de su contexto y añadiéndole al texto. Eso es la peligrosidad de añadirle cosas que no dicen el texto. Aquí no está diciendo claramente que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra, dando por entendido que una vez ese animal muere, el espíritu que Dios le dio para que viviese, ahí termina. No así el hombre, que sube arriba. Eso significa que trasciende a la eternidad. Si utilizamos aquí la concordancia, utilicé la versión bíblica King James con concordancia Strong, vamos a ver que la palabra espíritu es la 7307, que es la misma que estaba en la gráfica anterior que les mostré. Ok, pues como les mostré en la gráfica anterior, la palabra espíritu se traduce del hebreo de la palabra 7307, que es ruach. Si nos fijamos, utiliza la misma palabra espíritu tanto para referirse al hombre como para referirse a los animales. La misma 7307. Más abajo, si se fijan, cuando uno le da clic a ese 7307 en el Strong de la computadora o del celular, te va a tirar la que dice H7307. Eso es que es hebreo. Te va a tirar cómo se escribe en hebreo, cómo se escribe en transliteración y cómo se pronuncia, y las posibles aplicaciones de la palabra. Si te fijas, está espíritu 7307. También, si te fijas más arriba, hay algo que dice by resemblance breath, una resemblanza de aliento. Eso es lo que tienen los animales, by resemblance breath. Pero sigue siendo un espíritu, pero no es de la misma naturaleza que el del ser humano. Sigo leyendo abajo. Dice, aquí podemos observar que la misma palabra que se utiliza para traducir espíritu refiriéndose al ser humano es la misma palabra que se utiliza para referirse al de los animales, ya que el texto claramente nos lo dice esto aquí en el Antiguo Testamento, y que más adelante veremos en el Nuevo. Sigamos para ver. Ok. Revelación, libro de la Revelación de Juan, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3. Esto es Reina Valera 1960. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Cuando leemos ese texto así a primera vista, pues, fine, nada que ver. Pero la cuestión, cuando lo comparamos con otros textos bíblicos y cuando nos vamos al original en Strong, todo va a cambiar. Sigo leyendo. Este es el texto del Nuevo Testamento que vamos a estar utilizando para seguir nuestro estudio y para darle continuidad a la contestación de la pregunta sobre si los animales tienen espíritu, si tienen alma, o si estas dos anteriores hacen referencia a lo mismo. Antes de proseguir, me vi tentado a introducir la aseveración anterior, la cual es una dicotómica, ya que este cuadro va tomando color.
O sea, la aseveración que yo puse ahí y la subrayé, que si tanto el alma y el espíritu que se menciona en la Biblia, en los animales, es lo mismo, pues ya eso es una dicotomía. Sigo. Cuando leemos el texto en nuestra muy popular versión bíblica, Reina Valera del 60, no nos dice mucho. Pero cuando nos adentramos más profundo, como a comparar con otras versiones y el original griego, entonces sí podemos extraer lo que a simple vista no captamos por el estilo de traducción. Más adelante voy a colocar de 4 diferentes versiones bíblicas en español y una en inglés para ver cómo tradujeron este versículo. Ok, tenemos aquí la versión King James. Dice: "And the second angel poured out his vial upon sea, and it became as blood of the dead man, and every living soul died in the sea." O sea, esto traduce every living soul, toda alma viviente. King James lo traduce como toda alma viviente. Próximo versión, yo creo que esta es la Biblia, las Américas. Vamos a ir. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. La Biblia de las Américas traduce como todo ser viviente. La próxima versión, para no seguir leyendo los textos, traduce como todo ser viviente también. Esta es Reina Valera 1909, traduce como toda alma viviente, igual que King James. Reina Valera 1960, todo ser vivo. Ahora veamos, ya que está 50-50, cuál es la que le hace más justicia al texto a la hora de traducir como se supone que sea correctamente del Stone. Ahora veamos en la próxima página cuál es la traducción que más justicia le hace al texto según las palabras que aprendimos en el principio, que le dije que las copien y que las tengan al lado, que se traducen por alma y espíritu del hebreo y del griego. Veamos. Aquí tenemos Reina Valera con el Strong, pero este es un Reina Valera 1909. Esta es la que traduce alma, pero tú te vas a imaginar que ahí es donde dice alma, dice todo ser vivo, que es lo mismo. Todo ser vivo se tradujo de las 5590. Ok. Cuando vemos aquí, a donde dice alma, en Reina Valera del 60 dice todo ser vivo. Cuando tú haces el ejercicio en la concordancia Stone de 1960, todo ser vivo te tira 5990. Eso significa que se utilizó la palabra griega suché, que es alma. Entonces está haciendo referencia a alma para los animales del mar que murieron por el juicio de Dios, por la copa que derramó el ángel en el océano. Dice que toda alma viviente del mar fue muerta, porque la sangre se puso como el mar como sangre de muerto. Entonces es bien interesante porque vemos el número de la palabra que se utiliza en griego, la traducción fonética, cómo se pronunciaría, y la transliteración. Y vemos más abajo 2 palabritas que están en rojo, spirit y soul. ¿Qué significa? ¿Por qué escribió spirit y soul? Porque spirit, que es espíritu, y soul, que es alma, se pueden utilizar indistintamente porque hacen referencia a la misma sustancia. Los únicos que dicen que son cosas diferentes son los tricotomistas. Estaba estudiando la teología sistemática de Hodge. En la teología sistemática de Hodge, él hace un planteamiento interesante. Bueno, hace unos cuantos. Pero él dice que eso fue un pensamiento pagano, una idea pagana que se adentró en la iglesia. La iglesia nunca postuló que el cuerpo se componía de cuerpo, alma y espíritu, porque cuando tú te vas al pasaje sede de Génesis, que es el que tiene que ver con la formación del ser humano, vemos la parte material, que es la que Dios forma, y la parte espiritual, que es cuando le da el soplo de vida. Ahí en ningún momento dice que ese soplo de vida se dividió en 2 entes espirituales. Hodge también nos dice que nosotros como seres humanos, nuestras conciencias nos dan a entender de que tenemos una parte espiritual. O sea, que no somos solamente materia, que cuando muramos ahí se acabó todo. Dios ha puesto en nosotros ese sentir en nuestra conciencia que nos hace entender que somos seres que trascenderemos. Pero Hodge nos dice
que eso que Dios puso en nuestra conciencia, como que nosotros tenemos un ente espiritual dentro, no nos dice que ese ente espiritual está dividido en dos. Nosotros sí podemos sentir que trascenderíamos. De hecho, personas que no son cristianas y que se encuentran en culturas remotas, ellos tienen también un sentido de trascendencia. Pero cuando tú los escudriñas, los examinas y les preguntas, ellos nunca van a decirte que lo que ellos tienen dentro que va a trascender se divide en dos partes. Eso proviene de una intromisión del paganismo, de una idea griega que decía que el cuerpo era intrínsecamente malo y que el espíritu era bueno. Y por lo tanto, en el espíritu no puede haber nada pecaminoso. Por lo tanto, cuando esa idea se adentra en el cristianismo, pues crea el alma para que el alma lleve los pecados y el espíritu sea puro. En el espíritu no hay ningún tipo de pecado, sino que los pecados están en el alma. Eso es un invento ahí que, bueno, vamos a seguir acá. Ahora, en el próximo texto, veamos la misma palabra usada en función del alma humana. Ya vimos aquí en Apocalipsis 16:3, haciendo referencia al alma de los animales. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, utilizando la misma palabra en griego, la 5590, a Cristo hablando sobre la alma de las personas. Sigamos. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vemos la palabra alma en este texto 2 veces. Cuando le das a la concordancia Strong, vemos que la palabra alma viene del 5590. Más abajito, que no la puse en rojo, vas a ver, después de destruir, alma 5590. O sea que está haciendo alusión a la misma palabra que utilizó para traducir el alma de los animales en Apocalipsis 16:3. Más abajo puse Apocalipsis 16:3. Dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente fue muerta. Cuando le cliqueas alma de nuevo, te tira la palabra griega 5590, que es la misma que utiliza Cristo cuando habla de que hay que temer hay que temer al que puede destruir el alma en el infierno y el cuerpo, que es el Señor. Haciendo referencia a que los animales tienen alma, que es lo mismo que espíritu, y los seres humanos tienen alma, que es lo mismo que el espíritu también. Sigo. Luego de haber visto la raíz de estos textos, podemos contestar la pregunta previamente hecha. ¿Tienen los animales espíritu? ¿Tienen alma? ¿O el espíritu y el alma es lo mismo? En base a los textos estudiados del Antiguo y Nuevo Testamento, podemos llegar a la conclusión de que los animales tienen espíritu, el cual tiene un final distinto al del ser humano, porque la sustancia del alma del animal no es la misma del ser humano. El ser humano es eterno y el animal no. Ya que no son hechos a la imagen de Dios, y segundo, que el espíritu del animal en el Nuevo Testamento también se le llama alma, haciendo referencia a la misma sustancia espiritual del Viejo Testamento. Que lo que estoy diciendo, que en el Antiguo Testamento vimos que le llama espíritu, hablando de la muerte de los animales, y en el Nuevo Testamento le llama alma, refiriéndose a la muerte de los animales. O sea, está haciendo alusión a lo mismo, pero en uno le llama alma y en otro espíritu. Se supone que con este solo texto podamos llegar a la conclusión de que alma y espíritu se refiere a lo mismo, a menos que querramos decir que los animales son tricotómicos y que tienen cuerpo, alma y espíritu. Pero si ahora crees que los seres humanos y los animales son tricotómicos, espera la continuación de este estudio, donde voy a utilizar alrededor de una decena de textos y su original, o sea, me voy a ir al griego y al hebreo, para probar que la Biblia hace referencia tanto al alma como al espíritu, indistintamente para los mismos fines. O sea, te va a describir el espíritu con tristeza, con dolor, con quebranto, y el alma con lo mismo. El espíritu lo va a asociar a la muerte, el alma también lo va a asociar a la muerte. Vamos a ver espíritu en condenación, alma en salvación o condenación, y así por el estilo. Vamos a ver, entonces sigo. Dice, ¿Dios tiene alma? Próximamente contestaremos esta y otras preguntas. Dios los bendiga. Y hasta aquí este extracto, este calentamiento. Dios los bendiga.
Ha sido un placer compartir la palabra de Dios y un poco de exégesis ahí y buscarle el original y todo eso, que es bien importante. Nos vemos, Dios les bendiga, y ha sido un placer compartir un poquito de lo que Dios me ha dado con ustedes. Dios los bendiga a todos.